Atención, atención, ciudadanos libres y pensantes. Lo que ocurrió en el Parlamento Europeo no fue una sesión cualquiera, fue una tragicomedia institucional con aroma a croissant rancio y censura con etiqueta de lujo. Prepárense, porque Emmanuel Macron, sí, el mismísimo Macroncito de la élite parisina, protagonizó uno de los espectáculos más delirantes que se han visto en Bruselas desde que alguien pensó que Ursula von der Leyen era carismática. Resulta que el emperador de los modales fingidos y el traje siempre impecable se levantó en medio del Parlamento con su típica sonrisita de superioridad colonial, esa que parece decir he venido a ilustraros, pobres mortales del sur, y sin siquiera despeinarse, se dirigió al presidente más cuestionado de Europa, Pedro el artista de la Lona Sánchez. Y ahí, señoras y señores, soltó la frase que hizo temblar las paredes. Señor Sánchez, quería felicitarle por lo bien que lo está haciendo en España. Disculpe si la última vez fui grosero. La forma en que retiró esa lona en Madrid contra la ultraderecha fue digna de encomios. ¿Encomios? ¿Pero qué estamos? ¿En la corte de Luis XIV? ¿Y qué es esto? ¿Un elogio o un brindis por la destrucción de la libertad de expresión? Las carcajadas se mezclaron con arcadas en el hemiciclo. Los abucheos fueron inmediatos, ensordecedores. Se oyó a más de un eurodiputado gritar sin vergüenza, mientras otros buscaban en el reglamento si podían arrojarle algo sin perder la inmunidad parlamentaria. Pero lo mejor, lo más glorioso, lo más teatrero, todavía estaba por venir. Porque Emmanuel no vino solo con flores. Traía también gasolina y una cerilla en forma de discurso. Subió al estrado con la pose de quien va a declamar a Voltaire, pero lo que soltó fue puro teatro del absurdo. Hoy me dirijo a mi querido país vecino, España, para felicitar a su presidente por retirar una pancarta que atentaba contra la estética institucional. Vamos a ver, Macroncito. ¿Estética institucional? ¿Desde cuándo una lona con un mensaje político es juzgada por su diseño gráfico y no por su contenido? Según este genio de la posdemocracia, colgar un cartel que llama corrupto a un presidente es populismo visual, vandalismo artístico, grafiterismo electoral. Y por si fuera poco, añadió con esa voz empalagosa de quien se escucha a sí mismo como si diera una cátedra. En Francia haré lo mismo. Si alguien intenta colgar una lona llamándome tirano, corrupto o marioneta de Bruselas, lo quitaremos, lo bajaremos y lo reciclaremos. Aplausos. Sí, señores. Ahora la censura es ecológica. Versión deluxe, con compostaje democrático y todo. En ese momento se desató el apocalipsis parlamentario. Eurodiputados levantaban los brazos, gritaban, silbaban, bufaban como si acabaran de ver a Macron pisar con sus zapatos de charol la mismísima Constitución Europea. Uno gritó en perfecto español, ¿pero qué dice este sinvergüenza? Y otro, más paneuropeo, rugió desde el fondo, Europa se va a la mierda. Traducido automáticamente a 12 idiomas y censurado en 14. Pero Macron, como si nada, se ajustó la chaqueta, levantó el dedo en plan Napoleón de la posverdad y soltó otra joya. No podemos permitir pancartas callejeras que deslegitimen a las instituciones democráticas. Bien hecho, Pedro, que no te tiemble el pulso. ¿El resultado? Un espectáculo grotesco, un desfile de arrogancia revestida de diplomacia cursi y una oda al totalitarismo con fondo de boutique parisina. Mientras tanto, Sánchez seguramente brindaba en Moncloa con vino caro y sonrisas prestadas, agradeciendo a su nuevo aliado estético, el censor gourmet, el decorador de la democracia, Monsieur Macron. Las redes sociales explotaron. Comparaciones entre Macron y dictadores con gusto por el minimalismo no se hicieron esperar. Memes, vídeos, ediciones en Photoshop. Macron como director de arte de la censura. Macron curador de pancartas. Macron y su nueva doctrina, no es represión, es refinamiento. En Bruselas ya circula el rumor de que próximamente se exigirá que toda crítica al gobierno sea redactada en tipografía helvética, colores pastel y con un QR que enlace a un manifiesto aprobado por la Comisión Europea. Porque ahora la democracia se diseña, con buen gusto. Y seguimos con este desfile de hipocresía deluxe, damas y caballeros. La tragicomedia europarlamentaria alcanza nuevos niveles de surrealismo. Porque si creías que el show de Emmanuel Macron ya no podía ponerse más ridículo, agárrate que vienen curvas, drama, y más humo que en un discurso de Greta Thunberg sobre los volcanes. Después de soltar su clase magistral de censura con etiqueta de diseño gráfico, Macron remató con una frase digna de bordarse en la alfombra roja de la tiranía institucional. A veces, para salvar la democracia, hay que ponerle un poco de cinta adhesiva y colgarla en otro sitio o simplemente retirarla. ¡Bravo! Ovación de pie. ¡Qué manera de redefinir la libertad! Según el Macroncito ilustrado,
La democracia no se defiende con ideas ni con argumentos. Se defiende con cinta adhesiva y con operarios municipales. ¿Qué sigue? ¿Arrestar la libertad de prensa con esposas decoradas? Se sentó con esa cara de acabo de soltar una verdad universal, como si hubiese canalizado a Sócrates, cuando en realidad acababa de soltar un panfleto digno de una dictadura con buen gusto. Y claro, los abucheos no cesaban. Desde una esquina retumbó la genialidad. Macran, más lona y menos monólogo. Pero Emmanuel seguía como si estuviera en el Festival de Cannes recibiendo la Palma de Oro al mejor actor secundario en una democracia de cartón piedra. Se daba la vuelta hacia Sánchez con cara de colega satisfecho. Querido Pedro, lo tuyo ha sido magistral. Has demostrado que se puede gobernar con firmeza y con silenciador. ¡Qué nivel! ¡Qué elegancia la de censurar con bomberos y envolver la Constitución en celofán institucional para pisotearla sin que suene mucho! Y por supuesto, el cartel de la discordia, según esta nueva aristocracia del correctismo estético, no era más que contaminación visual. Porque, claro, lo que molesta no es el mensaje, es que la lona era fea, vulgar y sin tipografía institucional. Alerta máxima en la policía del diseño gráfico. Mientras tanto, Pedro Sánchez asentía con esa sonrisa de niño empollón que le acaba de pasar la tarea al abusón de la clase. Se notaba en su cara. Gracias, Manu, te debo una. Me has censurado la crítica y encima me haces parecer democrático. Y ahí no acabó el circo, no señor. Como si al espectáculo le faltara una diva de la burocracia, apareció Ursula Blegen, la soprano institucional. Se levantó con expresión de esfinge tecnócrata y voz de bibliotecaria galáctica y soltó. Hay libertad de expresión, sí, pero también hay límites. Aplausos grabados, efecto humo y confeti de eurobonos. Porque sí, para Ursula, una lona crítica no es una protesta, es una provocación. Una incitación al odio. ¿Una lona? ¿Con datos? ¿Eso es incitación? Entonces más de medio continente lleva años en estado de guerra emocional. La sala se quedó en silencio. Pero ese silencio espeso, como el de una cena familiar cuando alguien suelta que votó a Vox. Incómodo, tenso, preñado de incredulidad. Porque lo que acababa de decir Ursula no era otra cosa que censura con aroma a lavanda institucional. La Unión Europea debe protegerse de discursos que alimentan la polarización. Toma ya. O sea, que mostrar la crítica divide. Pero esconderla, reprimirla, borrarla, eso une, eso construye, eso es progreso. ¿Nos toman por idiotas? Sí. Y con toda la educación del mundo. Y ahí se rompió el dique de la contención. Un eurodiputado susurró. ¿Pero qué dice esta señora? Si lo que polariza es esconder la crítica, no mostrarla. Otro, ya sin filtro, gritó desde su escaño. Eso es censura, no protección. No se tapen con la bandera de Europa para callar al pueblo. Pero Ursula, cual esfinge blindada por tratados y diplomacia de corcho, ni se inmutó. Siguió recitando su manual de frases huecas con cara de quien cree estar salvando el continente, cuando en realidad lo está envolviendo en papel celofán para que no se note que ya no hay democracia, solo decorado. Macran, mientras tanto, sonreía con la autosatisfacción del vendedor que acaba de colar un producto defectuoso a precio de lujo. Y Pedro, en su escaño, echaba un vistazo de reojo, como diciendo, «Dios mío, qué bien me están cubriendo el marrón». Y así cerró la escena. 3 líderes hablando de libertad mientras justificaban su entierro, 3 políticos acusando de provocación, cuando lo verdaderamente provocador era su descaro. Y Europa mirando, escuchando y conteniendo las ganas de gritar. Una lona fea pero libre vale más que 1000 discursos bonitos pero vacíos. El silencio que siguió al discurso de Ursula no fue reflexión. Fue hartazgo. Fue esa pausa antes del vómito cívico. Porque intentar vender que censurar una pancarta incómoda es proteger la democracia. Es como decir que cerrar la boca es respirar mejor. Muchos en el Parlamento salieron con la mirada perdida. No sabían si habían asistido a una sesión parlamentaria o a un desfile de líderes de opereta defendiendo la censura con vocabulario de catálogo de IKEA. Pero una cosa quedó clara, la lona cayó, pero el velo de hipocresía institucional, ese, se desgarró para siempre. Señoras, señores, patriotas de alma libre y antiglobalistas de corazón firme. Si pensaban que el circo de Bruselas había alcanzado su clímax, si creían que la tragicomedia censuradora no podía ser superada, prepárense para el acto final de esta epopeya de la vergüenza institucional. Porque ahora sí, entró en escena el huracán Alvise Pérez. Y no entró con corbata, ni con discurso diplomático, ni con sonrisas de plastilina. No. Alvise irrumpió sin papeles, sin miedo, y con una rabia tan contenida que el atril tembló como si le hubieran soltado un misil de verdad.
Caminó hacia el estrado como quien entra a una habitación en llamas no para apagar nada, sino para echarle más gasolina y repartir verdades como si fueran piedras de Goliat directo a la frente del progresismo cobarde. La tensión se cortaba con cuchillo jamonero. Macron sorbía agua con cara de aristócrata que se atraganta con su propia hipocresía. Ursula planchaba su chaqueta con los dedos como quien alisa el relato oficial, y Sánchez cruzaba los brazos con la rigidez de quien sabe que le van a leer la cartilla delante de todos. Y entonces, disparo verbal directo. Señorías, lo que hemos presenciado hoy es la consagración de un nuevo eje en Europa, el eje de la censura. Macron, Sánchez, von der Leyen. 3 nombres, un objetivo: callar la crítica con estética, silenciar al pueblo con decoro, pisotear la verdad en nombre de la democracia gourmet. ¡Boom! Terremoto en el hemiciclo. Las caras se torcían, las sonrisas se evaporaban. Algunos eurodiputados empezaron a murmurar, otros se incorporaban en sus asientos con una mezcla de sorpresa y admiración. Macron se atragantaba con su propia elegancia institucional. Sánchez tragaba saliva como si le hubieran pedido cuentas por primera vez. Ursula fruncía el ceño como si acabara de ver caer el telón de su obra favorita. Y Alvise, con un documento en alto, remató la jugada. Aquí tienen el informe de la UCO. Oficial. Real. Jurídico. Que confirma que no había base legal para retirar esa lona. Repito, ninguna. La quitaron porque era molesta, no ilegal. La borraron porque decía verdades que queman. Corrupción, amnistías, enchufes, millones perdidos. Y eso, señorías, no es odio. Eso es rendición de cuentas. Explosión. Aplausos. Vítores. Eurodiputados de pie. Otros grababan con el móvil como si estuvieran presenciando historia en tiempo real. Alvise apuntaba con el dedo, sin miedo, directo al corazón del teatrillo institucional. Usted, señor Macron, no protege la República, la amordaza. Usted, señora von der Leyen, no lidera la libertad, la subasta. Y usted, señor Sánchez, no gobierna, dirige una agencia de propaganda con policías, fiscales y medios comprados. Toma zasca con triple rebote. Desde el fondo del hemiciclo se oyó a un diputado del norte murmurar: este tipo ha dicho lo que todos pensamos y nadie se atreve. Y mientras algunos se levantaban para aplaudir, Alvise bajó el tono, acercándose al micro como quien lanza el clavo final al ataúd del relato progre. Esa lona no era odio. Era memoria. Era historia. Era justicia. Y la verdad, señores, no se retira con grúas. No se borra con comunicados. Y desde hoy, tampoco se calla en este Parlamento. Catarsis. Estallido. El Parlamento rugía como nunca. La cúpula tecnocrática temblaba. Macron se deshacía en su pañuelo de bolsillo como si acabara de perder un duelo de esgrima moral. Sánchez miraba al suelo buscando dónde esconderse. Ursula hojeaba papeles invisibles, esperando que alguno le contara cómo salir del apuro. Y cuando parecía que ya no podía ponerse más épico, se oyeron tacones. Sí, tacones, pero no cualquiera. Era ella, Giorgia Meloni, la loba del sur, la madre italiana del sentido común. Entró como un torpedo de realidad, mirada de acero, paso firme, voz sin titubeos. No habló todavía, pero el ambiente se partió en dos. Se respiraba miedo, respeto y justicia por venir. Desde el fondo se escuchó un eurodiputado susurrar: van a llover tortas. Y otro: cuidado, que esta viene con la lengua afilada y el sentido común cargado. Los móviles no paraban de grabar. Twitter estaba al rojo vivo. Almohadilla Alvise no se calla reventaba las tendencias mientras los burócratas de Bruselas buscaban formas de disimular la avalancha de realidad que acababan de recibir en la cara. Fuera del Parlamento, ciudadanos de todas partes compartían el vídeo del discurso. Esto es lo que hacía falta, decían unos. Por fin alguien les canta las 40 sin pedir permiso ni perdón, escribían otros. Hasta los nórdicos asentían con la cabeza, y eso que no se emocionan ni en su cumpleaños. Y esto, señoras y señores, no ha terminado. Porque ahora Meloni va a hablar. Y cuando ella habla, Europa tiembla. Y ahora sí, señoras y señores, la farsa llegó a su gran desenlace. Apaguen las cámaras de humo, escondan los discursos prefabricados y abróchense el cinturón institucional, porque acaba de hablar Giorgia Meloni, la azote de burócratas, la madre del sentido común, la pesadilla de los comisarios de cartón. Ursula cruzaba los brazos con la resignación de una vecina que sabe que le va a caer la bronca por dejar la basura fuera del cubo. Sánchez murmuró algo al oído de Macron, pero claro, el pequeño emperador parisino estaba demasiado ocupado ensayando su cara de «¿Qué dice esta Panoli otra vez?».
Una mezcla de desprecio artístico y superioridad de boutique. Pero Meloni ya estaba en el atril. Y no sonrió. No lo necesitaba. Su sola presencia ya era una declaración de guerra al teatro institucionalizado. Señorías, comenzó con voz de metralla suave. Lo que hemos presenciado hoy es un espectáculo. Un espectáculo de hipocresía democrática tan descarada que ni en las dictaduras con wifi se atreven a tanto. ¡Boom! Primer misil. Varios eurodiputados se recolocaron en sus asientos como quien se prepara para un terremoto. Se sabían espectadores de una paliza verbal a tres bandas. Y vaya que lo fue. ¿Desde cuándo retirar una lona crítica se considera defender la democracia? ¿Desde cuándo la verdad se mide por metros cuadrados y se borra con una orden judicial sin firma clara? La pregunta colgó en el aire como guillotina flotante. Meloni miró directamente a Ursula, sin rodeos, sin miedo, como quien señala al emperador sin ropa. Señora van der Legenden, usted habla de protegernos de la polarización, pero la única polarización que veo es entre los que mandan, y los que no pueden ni hablar. Entre los que censuran con bomberos, y los que aguantan que los llamen extremistas por decir lo que todo el mundo sabe. Sánchez bajó la mirada, buscando consuelo en sus zapatos. Macron miraba al techo, como si esperara una paloma con una excusa. Ursula intentaba ordenar papeles que no existían. En Italia esa lona no se habría tocado. Y si alguien lo hubiera intentado, el pueblo habría colgado una aún más grande. Porque la disidencia no se combate con bomberos ni con censura decorativa. Se combate con argumentos. Pero claro, ustedes ya no tienen. Solo tienen miedo. Pausa dramática. Silencio de respeto y de miedo. Y Meloni disparó de nuevo, esta vez directo al corazón del relato globalista. Miedo al cartel, no al cártel. Miedo al mensaje, no a la corrupción. Miedo a perder el relato. Porque lo único que sostiene sus gobiernos es un hilo finísimo de propaganda institucionalizada. Un eurodiputado del este murmuró en voz alta, eso es miedo al cartel, no al cártel, y ahí ya nadie la paraba. Quieren hacernos creer que libertad es solo lo que cabe en una nota de prensa. Que la crítica solo es válida si va en Arial 12 y con lenguaje inclusivo. Pero la verdad, señores, no necesita su aprobación. Solo necesita ser dicha. Y lo fue, en esa lona. Y hoy, aquí, otra vez. Sánchez intentó aparentar indiferencia. Pero tenía las orejas rojas como tomate en agosto. Macron apretaba los labios como si le hubieran servido un vino barato. Ursula jugueteaba con un bolígrafo como quien sopesa si tragárselo o lanzarlo como misil. Y entonces, el zasca definitivo. No me hablen de estética, por favor, que si empezamos a retirar todo lo feo, habría que empezar por varios de sus discursos y alguno que otro que se sienta en esta sala. Carcajadas. Aplausos. Un eurodiputado griego gritó, zasca europeo. Y el Parlamento estalló como si acabaran de dar el gol de la década. Meloni, sin perder ni medio compás, remató como solo ella sabe. Europa no puede permitirse líderes que censuran pancartas mientras negocian con corruptos. Que mandan callar al pueblo mientras se blindan con comités, asesores, favores. Europa necesita líderes que escuchen más al pueblo, y menos a sus gabinetes de imagen. Y antes de sentarse, miró a Sánchez como quien pone la lápida final. Si a usted le molesta tanto una lona, presidente, ¿cómo pretende aguantar el juicio de la historia? Aplausos. Ovación. Silencio solemne. El trío de hierro, Macron, Ursula, Sánchez, petrificados en sus asientos. Y Meloni, sin más palabras, se sentó. Y reventó la burbuja de cartón piedra en la que intentaban esconderse los autodenominados paladines de la libertad con condiciones. Y ahí, como buen actor herido, se levantó Emmanuel Macron. Con su andar de dandy ofendido, su colonia cara de 300 euros el frasco, y ese tembleque de ego maltrecho. Había escuchado los discursos de Meloni y Alvise, dos bulldozers con micrófono que destrozaron su escenografía de cartón. Pero cuidado. Macron aún no había soltado la última palabra. Y cuando el ego duele, el teatro no ha terminado. En redes sociales, los discursos de Meloni y Alvise se volvieron virales en minutos. Europa entera vibraba al ritmo de una verdad que por fin se decía sin adornos, sin maquillaje, sin miedo. Almohadilla Lona no se calla lideraba los hashtags como si fuera el himno de una revuelta. En las cafeterías del Parlamento se comentaba en voz baja, hoy se ha dicho más verdad en 30 minutos que en 30 años de directivas vacías. Y el rumor que recorría los pasillos era claro, después de esto, la UE ya no podrá fingir neutralidad. El decorado se cayó. Solo quedan actores, y el público harto de mentiras. ¡Boom!
Último acto de esta tragicomedia europarlamentaria con más giros que una telenovela venezolana y más hipocresía que una gala de premios a la transparencia organizada por dictadores. Porque sí, tras ser arrasado verbalmente por Alvise y Meloni, Monsieur Republique, también conocido como Emmanuel Macron, el conde de la corbata dorada, creyó que aún podía rescatar el espectáculo. Que con un par de mes amis, una dosis de perfume diplomático y su mirada de filósofo funcionario vitalicio, iba a reconducir la debacle. Pobrecillo. Se acercó al tril como quien va a dar una clase en la Sorbona sobre cómo gobernar sin mojarse los zapatos. Sonrisita tipo, os voy a enseñar cómo se hace esto con clase. Pausa teatral, respiración de actor frustrado y... ¡ah, qué intensidad, mes amis! Silencio. Tenso. Alguien se rió pensando que era una broma. Pero no. Era real. Tan real como un atasco en Bruselas a las 7 de la mañana. Señorías, dijo con solemnidad de vendedor de perfumes caros. Creo que es hora de volver a la razón, a la elegancia, a los valores europeos. No podemos permitir que una lona, por muy grande que sea, eclipse nuestro proyecto común. Ahí estaba. El rey del relativismo institucional, convencido de que con un par de frases condecoradas podía tapar un acto de censura como quien cubre una mancha con purpurina. Europa no se construye desde pancartas colgadas desde el resentimiento. Europa se construye desde las instituciones. Desde el consenso. Desde la responsabilidad visual. Responsabilidad visual. Un traductor se atragantó. Otro miró al cielo, pidiendo permiso divino para no traducir esa bazofia tecnocrática. En el fondo, un eurodiputado murmuró: ¿qué dice este tío? Está vendiendo servicios de branding institucional. Pero Macron, impasible, siguió con su show como si estuviera en una pasarela de poder fingido. Subió el tono como si su voz tuviera el peso de los tratados europeos en cada sílaba. Yo no habría permitido esa lona en París. Porque no todo lo que se puede decir, debe decirse así. Cuando la crítica es ruidosa, deja de ser útil. Se convierte en vandalismo emocional. Bingo. Ya no era censura, era una intervención emocional. Un spa democrático para ciudadanos alterados. Y por supuesto, remató con su especialidad, el disparate diplomático con etiqueta de gala. Europa debe mirarse al espejo con madurez. Verificar sus valores. Entender que el globalismo es la solución, no el problema. Lo que necesitamos no es más ruido, sino más orden desde arriba. ¡Boom! Estallido de carcajadas. Silbidos. Murmullos. Uno gritó: claro, que decidan todo desde Davos, ¿no? Otro: globalismo dice, pero si ni en su país lo aguantan ya. Macron, fingiendo no escuchar, se recolocó la chaqueta con la dignidad de quien se cree un artista incomprendido. Ursula miraba al suelo con vergüenza ajena. Sánchez fingía escribir algo, probablemente un dibujo de caritas tristes. Meloni sonreía sin esconderse. Alvise le guiñaba el ojo al traductor como quien sabe que está ganando. Y aún así, Macron intentó un final épico. Valiente hasta en la derrota narrativa. Necesitamos una Europa que no se deje llevar por la emoción, ni por la rabia, ni por las lonas. Una Europa que sepa mirar al futuro sin gritar. Una Europa que hable bajo, pero que mande fuerte. ¡Ja! Lo que recibió fue una avalancha de abucheos digna de una final de Eurovisión sin puntos. Ironías, burlas, carcajadas. Sí, sí, que manden desde arriba, como en China, gritó uno desde el ala norte. Ese día, Macron llegó con un discurso de oropel para intentar tapar una lona de verdades, y acabó empapelado por su propia arrogancia. Tras el recital de postureo institucional, con frases huecas, globalismo de boutique y más envoltorio que contenido, el Parlamento Europeo ardía. Literalmente. No quedaba aire puro entre tanto eslogan de diseño y tanto desprecio por la disidencia. Y justo cuando parecía que ya no quedaba nadie con sentido común, entró António Costa, el ex primer ministro portugués. Pausado. Firme. Como quien no grita porque no le hace falta. Caminó tranquilo hacia el tril, sin dramatismos. Pero los que lo conocen bien sabían lo que venía. Cuando Costa habla despacio, es porque va a soltar un torpedo con GPS político. Señoras y señores, prepárense. Porque si creían que ya habían visto todos los fuegos artificiales en esta tragicomedia europea, si pensaban que el show de egos heridos, lonas prohibidas y discursos de diseño gráfico ya había tocado techo. António Costa llegó, sin estridencias, sin adornos, sin corbata de seda, y reventó el Parlamento Europeo desde dentro. Con tono pausado, voz firme y rostro de funeral cívico, soltó las 3 palabras que harían temblar las columnas de mármol del hemiciclo.
Señorías, qué decepción. 3 sílabas bastaron para girar media sala. Macron, que aún intentaba abanicar su ego con dignidad de ópera barata, alzó una ceja como diciendo: ¿Tú también, bruto? Ursula tragó saliva con la discreción de quien sabe que le acaban de pinchar el globo institucional. Sánchez cruzó los brazos en modo ya me lo veía venir. El plan se les deshacía como propaganda mojada. Lo que hemos visto aquí no es un debate sobre libertad, continuó Costa, sin levantar la voz, pero con la potencia de un torpedo directo al centro del cinismo. Es una coreografía perfectamente ensayada para justificar una censura. Y lo peor es que nos la quieren vender como democrática, necesaria, incluso elegante. Por favor. Murmullos. Murmullazos. Cabezas asintiendo como resortes. Meloni sonreía satisfecha. Albise dejó escapar un vamos, que se coló por los micrófonos como un gol en la prórroga. Y ahí vino el zarpazo. Retirar una lona porque no le gusta al gobierno no es defender la democracia. Es atacarla con una sonrisa. Es el típico, te censuro por tu bien, pero versión de alto standing. ¡Pum! Risa general. Ironía flotando en el ambiente. Uno gritó: que contraten un decorador, no a la policía. Y Costa, sin sonreír, sin desviarse un centímetro del tono serio, afilado, continuó su demolición política. Señor Macron, entiendo que usted quiera parecer el adulto en la sala, el europeo ilustrado, el defensor del equilibrio. Pero hoy ha defendido lo indefendible, con acento de superioridad. Ha justificado callar a los ciudadanos porque, según usted, no saben expresarse con suficiente delicadeza. Y entonces lanzó la cuchillada de autor. ¿Qué propone ahora? ¿Una escuela oficial de pancartas? ¿Una dirección general de cartelería elegante? Estallido de aplausos. Hasta los eurodiputados más tibios, esos que no se mojan ni en la ducha, aplaudían sin reservas. Incluso un socialista escondía su entusiasmo detrás de cara de póker. Y por si faltaba clavar el banderillazo. Y usted, señor Sánchez, debería ser el primero en respetar el derecho a ser criticado. No puede pasarse media legislatura hablando de diálogo, y luego mandar a los bomberos a quitar una lona como si fuera un foco de infección. La libertad de expresión no es un mueble que se retira cuando molesta. Es el cimiento. El alma. Y sin eso, Europa no es Europa. El Parlamento estalló en una ovación. Masiva. De pie. Sin disimulos. Un francés se giró hacia Macron y soltó, seco, como con bisturí: touche. Y Costa, sereno como un fiscal, soltó la última bala. Por eso apoyo la propuesta de la señora Meloni y varios diputados del ECR para revisar los límites legales de la censura institucional. No por ideología. Por principios. Porque estamos aquí para garantizar la libertad, no para controlar la opinión pública con criterios estéticos o partidistas. Silencio. Silencio absoluto. De esos que cortan. De los que no se olvidan. Y entonces, aplausos. Furiosos. Convictos. Verdaderos. Meloni lo miraba con respeto. Albise asentía como diciendo bien jugado. Hasta el PPE, sí, los tibios de siempre, rompieron a aplaudir sin disimulo. Y Macron, bueno. Macron ya no decía ni bonjour. Se acomodó en su asiento con la dignidad herida y la mirada perdida, como quien piensa en voz baja. Portugal, siempre tan incómodo con sus verdades. Y lo que vino después fue un terremoto institucional en directo. El Parlamento Europeo, que había arrancado su sesión con sonrisas diplomáticas, discursos decorativos y egos inflados, acabó hecho cenizas. Albise, Meloni, Costa. 3 estilos, 3 tonos, una misma verdad. La libertad no se negocia, no se retira con grúa, no se maquilla con diseño gráfico. Las redes explotaban. Europa ardía. Cadenas de televisión, youtubers, tuiteros, todos decían lo mismo. Hoy el Parlamento habló de verdad. Y dolió. En los pasillos del Europarlamento ya se hablaba de un antes y un después. Después de lo de hoy, ya no pueden tapar más críticas con excusas de protocolo o diseño. Señorías, lo que ocurrió ese día en el Parlamento Europeo no fue simplemente una sesión extraordinaria. Fue una implosión del relato oficial, una grieta profunda en la fachada del consenso decorativo, un recordatorio brutal de que por más perfume institucional que se rocíe sobre la censura, el hedor de la hipocresía termina saliendo. Los eurodiputados estaban más divididos que nunca. Unos gritaban libertad de expresión con la desesperación de quien ve cómo le roban la voz,
Mientras otros intentaban mantener a flote lo indefendible con los clásicos argumentos gastados de seguridad, estabilidad o la ya comodísima lucha contra la radicalización. Esa frase mágica que últimamente sirve igual para censurar una pancarta que para justificar un estado de excepción. En un rincón, los del PPE discutían a gritos con liberales sin brújula. Un alemán golpeaba la mesa exigiendo orden como si fuera el último centinela del viejo régimen. Una diputada griega se quitaba los auriculares del cabreo mientras el hemiciclo se incendiaba en aplausos cruzados, abucheos directos a Macron y Sánchez, gritos de dictadura mezclados con acusaciones de populismo lanzadas al azar. El aire se podía cortar con una directiva. Ursula von der Leyen intentaba mantener la compostura, con esa expresión forzada de todo bajo control, aunque cada vez se parecía más a una estatua de cera expuesta en un museo que nadie visita. Y justo entonces cayó la bomba. Sobre la mesa se puso una propuesta histórica: abrir una investigación formal sobre la censura de símbolos políticos en la Unión Europea. No era un gesto. Era una ofensiva. La moción, presentada por Alvise, Meloni y Costa, llegó con el respaldo inmediato de más de un tercio del hemiciclo. Querían una revisión completa del caso de la lona retirada en Madrid, un informe oficial sobre si se había vulnerado la libertad de expresión, y una enmienda a las normativas comunitarias para proteger la crítica simbólica y visual en todos los Estados miembros. La sala estalló. Eurodiputados saltaban de sus asientos. Algunos pedían la palabra fuera de turno. Otros gritaban por encima del presidente de la Cámara, que pidió calma hasta 3 veces sin éxito. Los intérpretes se miraban entre ellos sin saber en qué idioma seguir traduciendo el caos. La tensión institucional alcanzó su punto de ruptura. Y en medio del descontrol, Emmanuel Macron, ese defensor de la estética antes que de la libertad, decidió retirarse. Sin aplausos. Sin discurso de cierre. Sin su ya rutinario merci. Se fue visiblemente molesto, con esa cara de no me merezco esto que solo tienen los que llevan años rodeados de aduladores y cámaras amables. Atravesó el hemiciclo entre abucheos que le llovían como una tormenta de reproches. Uno gritó: ahí va el defensor de la democracia estética. Otro le lanzó: vuelve cuando respetes la libertad. Pedro Sánchez no dijo nada. No se movió. Apenas tragó saliva, como quien sabe que lo están viendo y no puede hacer nada. Ursula se mantuvo recta como un palo, sin saber si fingir institucionalidad, disimular o pedir ayuda al protocolo. El daño ya estaba hecho. Así terminó la sesión más caótica, más incómoda y más real del año. Una sesión donde Europa quedó partida entre dos fuerzas: los que quieren salvar la democracia y los que quieren maquillarla. Entre los que creen que la crítica es un derecho y los que la ven como una amenaza al orden visual. Entre los que gritan la verdad aunque moleste, y los que prefieren una mentira con tipografía elegante. Y ahora la pregunta es simple, directa, incómoda. ¿Con qué lado estás tú? Si crees que la verdad no necesita permiso. Si crees que la libertad no se empaqueta. Si crees que la crítica no se censura, se escucha. Si crees que la democracia no se pinta de bonito, se defiende con coraje. Entonces, no calles. Hazlo saber. Comparte este mensaje. Porque si Europa quiere seguir siendo Europa, tendrá que volver a empezar por la verdad.